Hola María, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, María? Pues muy bien también. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos Bloody Marys, por favor. Bueno, Qué fresquito. voy a hacer un... ¿Cómo se dice? Un llamamiento, no, un anuncio. Un anuncio. Se acerca Halloween Chan, 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 chan. y tenemos capítulo especial preparado. Previsto. Previsto. Preparado no. Preparado no tenemos nada. No tenemos preparado lo que vamos a hacer hoy, vamos a tener preparado lo de Halloween. Tenemos ideas. Tenemos ideas muy chachis. Decidnos si se os ocurre algo que queréis que traigamos, que tratemos, que lo que sea, algo que se os ocurra, todo será bienvenido. Y nada, también he estado pensando que dentro de muy poquito hacemos un año. Hay que pensar algo. Es verdad. Hay que pensar algo, tío. Podríamos hacer otros sorteitos, ¿no? ¿O no? Pues sorteo. Bueno, también nos lo podéis decir ustedes. Si queréis algo para el aniversario de Dos Bloody Marys. Chan, 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 chan. Qué guay. Sí, Nadie da un duro por nosotros. Ni nosotras. Yo lo sigo sin dar, la verdad. Yo lo sigo sin dar. Pero, por ejemplo, nos alegra mucho cuando leemos los comentarios de, por ejemplo, qué guay, otra semana más. O bueno, hemos tenido comentarios de gente que nos ha empezado a seguir en el parón que hicimos en verano y como que en una semana se han escuchado todos nuestros casos y seguían escuchándonos, como, ostras, que hay gente que nos escucha, que qué guay. Sí, es eso, y es como, ay, os he echado de menos, y es como, ¡ah! Sí. ¡Qué ilusión! ¡Qué guay! Es como, ¡qué fantasía! Se agradece un montón, la verdad. Sí. Nosotras estamos todo el día, mira María lo que nos han dicho. Sí. Es muy guay, muy guay. Y nada, me mola un montón. ¿Qué tal tu semana? ¿Qué puedes traer, contar? ¿Qué puedes aportar? Seguimos en un estancamiento de personal, como que no hay mucho más allá, no. Nada, lo único que sí que puedo decir que, aunque para encontrar el amor no me está sirviendo como tal, las aplicaciones de cita, a ver, la gente se interesa, ¿no? Es como, ¿qué hace esta tarde? No, pues esta tarde he quedado para grabar el podcast. ¡Ay, que estás grabando un podcast! Sí, soy famosa, querido. Sí, sí. Sí, tal, pásame el enlace o pásame tal, y es como, pues bueno, estamos teniendo algunos seguidores nuevos, al menos una escucha, ¿no? Sí. Después cuando se pierde el interés ya creo que no nos siguen más, pero dices tú, bueno, por lo menos pues, está bien. Si a alguien le gusta y sigue, pues mira, sí, claro. Al menos pues no encontrar el amor, pero sí, la fama. Wow. Yo se lo digo a la gente del gimnasio también. De hecho, se lo dije a una chica del gimnasio. Me dijo, pues se lo voy a pasar a mi hermano, que le flipan los podcasts, tal. Mi entrenador dice que nos escucha, así que... Tú dices, aquí no ha subido nadie más. Yo lo dudo. Pero bueno. Sí, hoy se lo he dicho también a una compañera. Me dice, ¿qué te vas ya? Porque estaban tomándose un café. Digo, sí, me voy, que he quedado para grabar. Me dice, ay, tía, qué guay. Y había otra chica al lado y dice, ¿qué va a grabar? Y digo, esto, y dice, hostia, dame el link, que a mí me gusta mucho el true crime, no sé qué. Digo, mira, pues, es nice. Siempre. Pues ¿Y tú? Bien. ¿Qué traes? ¿Qué te ha ofrecido? La vida no me ofrece nada. Nada, ultimando no, las vacaciones que están aquí y con muchas ganas de cogerlas. Y, ¿qué te digo? Es que de verdad, que me pase algo, mándame cositas. ¿Algún capítulo nuevo de La vida en el campo? No, bueno, no sé si conté lo de la serpiente, sí, ¿no? Sí. Que buena actriz de método. Como un brazo gitano la serpiente. No, sí, es verdad. Era esa. Y nada, tengo ahora un montón, porque es época, un montón de camaleones, muy chulos. También lo has dicho, maravilloso. Sí, ¿no? Yo pues ya no tráete un día, yo tengo aquí unas matitas, lo podemos poner aquí, que salga en escena. Pues sí. Pascal, por si no habéis visto Enredados, que es una peli de mi infancia, es Pascal. Bueno, de mi infancia, no de mi adolescencia, porque ya era grande, pero nunca eres grande para ver dibujos animados. No, para nada. De hecho, me acabo de terminar
Spider-Man. Yo Perdón, vi la- uy, lo iba a decir en español. Uy, 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 Yo vi uy. el otro día Lilo y Stitch, la de Ah, live action. Por supuesto la he visto también. Sí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Está guay. Pero es que me he visto una serie de dibujos animados infantiles. Ah, o la de sea, Spider-Man yo la he visto. es Yo la he maravillosa, visto, sí, la sí, nueva. sí, sí, sí. Me gusta mucho, me raya un poco que el pelo no se mueva. Pero, Sí. very, very good. Pues nada, pues con esto y un bizcocho empezamos el capítulo. Qué buena eres rimando, María. Sí, sí soy. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Pues, a ver, es verdad, empiezo yo y hoy traigo, bueno, nos vamos otra vez al país donde pasan cosas y donde hay vampiros que brillan con la luz del sol. Ay, qué bonito. Nos vamos a Estados Unidos y he hecho referencia a Crepúsculo porque yo creo que el protagonista de hoy y mi yo adolescente de los 2000 así lo espera también. Es que creo que familia de Edward Cullen. Podría haber ido al bautizo y o comunión si la hicieran, o a la boda que tuvieron, o al bautizo del bebé CGI este raro que salía. Podría haber estado allí perfectamente. ¿Sí? Sí, porque se llama Charles Cullen, que además creo, no, Charlie no, no era Carlis el padre, casi, Charlie era el padre de Bella. Sí, he visto Crepúsculo. Yo también, pero no, lo de Edward Cullen sí, pero por ejemplo que a mí me gustaba el lobo, no me acuerdo del nombre, Jacob, es que no impactó mucho en mí. No, a ver. Además todo el mundo dice, es que Edward es tan guapo, y es como, ¿dónde? No, ¿Qué parte de su ser? A mí Edward no me gusta. ¿Qué parte de su ser? Nunca. Y esa escena ya cuando el lobo está más crecido y se quita la camiseta, maravillosa. Ya crecidito, ¿no? Porque al principio... Sí, pero siempre ha tenido la cara muy bonita ese niño. Sí, era como tenía la cara bonita cuando eran adolescentes, tú decías, tiene la cara muy bonita, qué mono. Y el otro yo decía, ¿un grima? Sí. No sé. No tiene gracia. Pues bueno, vamos a hablar, como he dicho, de Edward Cullen, que de los Edward no, perdón, de Charles Cullen. De Charles Cullen. Edward Cullen lo dejamos para otro capítulo. De los Cullen de toda la vida. Nos vamos a Estados Unidos, a New Jersey de momento. Ah, mira. A West Orange, al año 1960, que es cuando nació Charles, nuestro protagonista. Nació el 22 de febrero de 1960 y fue el menor de 8 hermanos. Hola. Tuvo una infancia de mierda, no lo digo yo, lo dijo él. Vale. Y su padre era conductor del autobús del cole y su madre ama de casa. A los 56 años el padre de Charles muere y la familia pues se quedó sin sustento económico, lo pasó bastante mal, muchos baches y esto pues le influyó bastante a Edward, voy a decir Edward todo el capítulo, que lo sepáis, a Charles. Aguantaros. Le afectó bastante en general en su vida, ¿vale? En la casa no podía estar tranquilo porque los novios de las hermanas mayores le pegaban y en el colegio le hacían bullying, así que ni en un lado ni en otro. Qué bien. Tan mal era su vida, tan mal era su vida, o tan mal iba su vida, que a los 9 años llevó a cabo su primer intento de suicidio. Joder. Y digo primero porque no se intentó suicidar ni una, ni dos, ni tres, sino 20 veces. Joder, ¿se le daba mal? Se le daba mal. Se le daba mal. Y todas las veces, menos una, creo, lo hizo haciendo lo que se conoce como un Carmín Ordóñez. Entiendo que de pequeño se dio un Carmín Ordóñez light. Con aspirina. Y sin alcohol, ¿no? Con Coca-Cola. Con el, ¿cómo se llama? Con el ron, no. Con el anís de la abuela. Sí, algo así. El anís de Navidad y la aspirina. Que estaba muy buena la aspirina rosa, me la tenían que quitar del medio todo el rato. Y la de naranja. Yo esa no la he probado. La de naranja está buenísima. A mí es que me la retiraron. Sí, bueno, ¿no? Sí. Ya está, niña. Tienes la sangre demasiado líquida, para. Si Charles no tenía suficiente con todo lo que pasaba, estando en el último año de instituto, la madre muere en un accidente de coche, ¿vale? Totalmente hundido, deja el instituto y en 1978 se alista en el ejército.
Ujú. Pasó muchos entrenamientos muy duros y muchos test psicotécnicos, psicológicos, porque él quería estar en los submarinos que cargan misiles. Vale. Los pasó todos y allí lo mandaron. Y estuvo varios meses sumergido bajo el mar, vaya. Hasta que su inestabilidad mental salió a flote. Nivel que esto ya fue como cuando lo echaron de allí, digamos, el jefe, o no sé cómo se llama, uno de los oficiales, entró a la cámara donde estaban los misiles y se encontró a Charles con una mascarilla quirúrgica, guantes de látex y una bata de médico, porque sí. Te iba a preguntar, ¿haciendo qué? Nada. Estaba operando a los misiles. Haciendo nada. Entonces decidieron que a lo mejor un submarino cargado de misiles no era el mejor sitio para esta persona, por lo que fuera. Sí, yo creo que jugaron bien, ¿eh? Sí. Y lo mandaron a una nave carguera, digamos. Él siguió con sus cositas mentales y intentó suicidarse varias veces más y ya lo dieron de baja por inestabilidad mental, ¿vale? En el 1984 lo dieron de baja. ¿Nunca buscó ayuda? Se ve que no. Vale. Bueno, también era una época, entiendo que no estaría No era demasiado así. bien visto, ¿no? Ahí dijo, Pobre. bueno, mi sueño desde chiquitito es ser enfermero y se metió en la escuela de enfermería de Mountainside en Montclair, New Jersey. Ujú. Porque la verdad que qué cosa puede haber mejor que un enfermero con problemas mentales. A ver, a mí se me ocurren algunas mejores, no sé. Se graduó en 1986 y un año después consiguió su primer empleo en la unidad de quemados del Centro Médico de Saint Barnabas en Livingston, New Jersey. Al poco tiempo de esto, Charles conoció a Adrienne Top y empezó a salir con ella. Se casaron, tuvieron 2 hijas, pero Adrienne, no estoy segura cómo se dice, empezó a notar que su marido tenía cositas un poquito raras, complicadas y que no le gustaban un pelo, como que maltrataba a las mascotas de la familia, ¿vale? Vale. Pero es cierto que frente a la galería, Charles era pues un enfermero excelente, sí trataba a sus pacientes súper bien, siempre con una sonrisa, súper amable, les daba cariño a todos sus pacientes, un marido amoroso, buen padre, buen vecino, todo nice, un partidazo, vaya. Pero obviamente, si esto fuera así, yo no estaría contando esto. Por supuesto. Porque Charles cargó a lo largo de su vida a sus espaldas con un número ingente de muertes, ¿vale? Vale. Así como para introducirte un poco al universo de Charles, te diría que el pobre es que tenía muy mala suerte y sitio donde trabajaba, sitio que se morían los pacientes, por lo que fuera. Oh, Pero qué mala suerte. nadie sospechó nunca de él, porque ya te digo que era muy buen actor, digamos. Vale. El primer crimen de Charles se registró el 11 de junio, bueno, se registró más tarde, ¿no? Pero está registrado que fue el 11 de junio de 1988. Vale. El juez John Yengo, de 72 años, ingresó en el hospital con una alergia severa, lo ingresaron para tratarlo y nunca salió. Vale. El siguiente paciente que murió en turnos donde estaba Charles fue un señor que tenía VIH, que de VIH, a no ser que estés muy mal, no te mueres. Y lo mismo, amaneció un día tieso. Ambos con parada cardiorrespiratoria, ¿vale? En enero de 1992, tras 11 muertes de pronto en el hospital, gente que no estaba para morirse que se moría, el hospital inició una investigación. Y aquí Charles dijo, uy, me voy a cambiar de trabajo que no me viene bien, por lo que sea. Hay mucho tráfico por la mañana para llegar hasta aquí, ¿no? Sí, Me voy a cambiar. Sí. Un mes después empezó a trabajar en el hospital Warren en Phillipsburg y de pronto, oh sorpresa, más muertes repentinas en horarios de trabajo de Charles. Las 3 primeras muertes fueron 3 mujeres mayores, 3 ancianas, y una de ellas, que estaba en el área de oncología, llegó a decir antes de morir que había visto un enfermero
que no era su enfermero habitual, que no lo conoció de nada, toquetearle el suero. Pero tanto los médicos como la familia dijeron, esta mujer está muy mayor, tiene la cabeza perdida, no sabe lo que está diciendo, no le echaron cuenta, y a la mañana siguiente pues la señora amaneció tiesa. Joder. El hospital, después de esto, como que unió cabo y sometió a todos los enfermeros, o a bastantes de ellos, a un polígrafo, pero incluido a Charles, pero no salió nada, nada concluyente. Bueno, siempre el polígrafo no dicen es que nada no, fiable. no. Un año después, la mujer de Charles solicitó el divorcio alegando malos tratos, decía que era un alcohólico y que maltrataba a las mascotas de la familia, y dijo además que había intentado envenenar a su hermano, o sea, el hermano de ella, con líquido de mechero, echándole eso en la bebida. No me pregunten, no sé más. Vale, no, pero eso... Vale, ¿Qué te digo? no lo sé. No me digas, Es que no hay más datos, que lo intentó envenenar, pero no se sabe mucho más. Sí que te digo que las autoridades pertinentes consideraron que, bueno, que la señora, pues, estaba pidiendo el divorcio, quería echar toda la mierda posible encima de su marido y querría seguramente la custodia de las hijas, y no le hizo mucho caso a estas acusaciones. Se quedaron todas en el aire. Le concedieron el divorcio, Charles se mudó a un apartamentito en Pittsburgh y la custodia de las hijas se quedó compartida para ambos. A principios del 93 a Charles se le fue un poquito más la olla, si cabe, y una noche cualquiera se metió en el apartamento de una compañera de trabajo que estaba durmiendo con su hijo. No les hizo nada, pero después de eso la empezó a acosar por teléfono, mensajes, o sea, le llegó a mandar como más de 10 mensajes al día. Ella los denunció a él por acoso sin saber que él había estado en su casa y lo detuvieron. Él reconoció todo y reconoció que había estado en la casa de la señora. Le cayó un año de cárcel, pero salió directamente, o sea, el día del juicio lo condenaron por un año, pero salió directamente en libertad condicional bajo palabra, ¿vale? Vale. Un día después del juicio intentó suicidarse again, pero no lo consiguió, evidentemente, así que yo creo que realmente me da la sensación de que no se quería suicidar, que lo que quería era llamar la atención y que además era un ególatra y un narcisista de manual, y lo que quería es que la gente, pues... Le tuviera pena. Sí, algo así. Le diagnosticaron depresión y lo mandaron a un centro de salud mental durante un par de meses, y en ese año intentó suicidarse 2 veces más. Tuvo que dejar el hospital, pero consiguió rápidamente trabajo en el centro médico Hunter, en Rarity Township, en el área de terapia intensiva y unidad coronaria. Vale. Oh, qué bien, con lo que le gustaban a él las paradas. Sí. Los primeros 2 años parece ser que no hizo nada, que se portó bastante bien y que la gente que entró en ese hospital salió toda. Bueno. Sí, la que salió Bien, no hubo caso... Claro. Pero tampoco es algo que se pueda confirmar al 100% porque los registros del hospital, en el momento que Charles los detuvieron, en ese momento los registros del hospital ya habían sido destruidos, ¿vale? Sin embargo, en 1996 cogió carrerilla y en 9 meses se cargó a 5 pacientes. Para compensar. Para compensar. En 1997 trabajó por unos meses en el Morristown Memorial Hospital, donde fue despedido porque decían que era un vago y que no trabajaba bien. Al quedarse sin trabajo, dejó más bien de pagarle la pensión a su exmujer y se deprimió bastante se deprimió tanto que lo tuvieron que ingresar en un hospital de salud mental. Sin embargo, el tratamiento que le dieron se ve que no le funcionó para nada, porque cuando llegó de vuelta a su apartamento, los vecinos, no es que denunciaran, pero decían que Charles se llevaba toda la noche correteando a los gatos en la calle, en medio de la noche, que les gritaba palabrotas, incoherencias y que hablaba solo. Vale. Lo mismo lo dejaron fuera, o sea, le dieron el alta un poquito pronto, Sí, ¿no? Poquito. Que no estaba como para el alta el muchacho. Sabes que no. En 1998 volvió a conseguir empleo, porque el muchacho otra cosa no, pero empleo no le faltaba.
Lo contrataron en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Liberty de Allentown, en Pensilvania, y tenía que cuidar a pacientes críticos que estaban con respiración asistida. En mayo de ese mismo año, Charles se declaró en bancarrota, tenía deudas de más de $67.000. En octubre lo despidieron porque lo vieron entrar en una habitación con jeringas en la mano y cuando salió diciendo improperios y el hombre al paciente le había intentado pinchar, no lo había conseguido y le había partido un brazo. Y por lo que sea, los directores dijeron, aquí hay algo que no está bien, y lo echaron. ¿Vale? ¿Pero no lo denunciaron? No. Oye. En noviembre lo contrató el Hospital Easton de Pensilvania también, donde el 30 de diciembre de ese mismo año asesinó a un hombre que estaba, a un paciente. Al hombre le hicieron la autopsia y reveló altos niveles de digoxina, que la digoxina es un fármaco que se usa para los problemas del corazón, de hecho. Vale. Pero no se pudo probar que había sido él quien lo había hecho. Sin embargo, lo despidieron por precaución, ¿vale? Pero esto no fue un problema para Charles porque había falta de enfermeros en todos sitios, así que conseguía trabajo rapidísimo. El Estado o el sistema no estaba preparado, no había la suficiente tecnología, pues no lo sé, para ver el historial de Charles, de decir en todos los sitios que esta persona ha estado, había muertes raras. Sí, que no estaba centralizado, ¿no? Digamos que no... Entiendo que no. Y las instituciones pues tampoco querían, los hospitales en sí tampoco querían cargar con mala fama de haber tenido a lo mejor a un inestable mental trabajando allí. Entonces lo largaban, pero no decían el por qué ni daban más explicaciones. Consiguió un nuevo trabajo en la unidad de quemados del hospital Lake Valley, donde asesinó a un paciente e intentó matar a otro. En abril de 1999 renunció y se trasladó al Hospital San Lucas. Y aquí, durante 3 años más, asesinó a 5 personas e intentó asesinar a 2 más. En enero del año 2000 se trató de suicidar otra vez, esta vez con monóxido de carbono. Pero los vecinos vieron salir humo del apartamento y lo salvaron. Joder, esta parecía la definitiva. Pues no. Así que lo internaron otra vez en una unidad psiquiátrica la increíble cantidad de un día. Oh, wow. Funcionó, ¿no? O sea, lo sanó por completo. Sí, por supuesto, claro. Salió no esperaba menos. Era otra persona. No esperaba menos una persona con problemas mentales que esté un día... Oh, ¿por qué, Dios mío? La salud mental Ya. Pasa por alto. Y un día de esos, un compañero de trabajo encontró en un cubo de basura unos viales de medicina un poco extraños que no deberían estar allí. Y los reportó. Y se descubrió que había sido Charles el que había pedido esas drogas, medicinas extras, ¿vale? Pero en junio del 2002, Charles llegó a un acuerdo con el hospital y dijo que él renunciaba, pero que el hospital lo recomendara para otro sitio. ¿En serio? Ajá. En septiembre de 2002 empezó a trabajar en cuidados intensivos en el centro médico Somerset. Y aquí el hombre estaba como muy deprimido, tenía una depresión importante encima, ¿vale? Atacó 8 veces, a la 9ª víctima, que era Philip Gregor, sobrevivió. Y toda la gente que moría le hacían la autopsia y se descubrió que había pues muchos casos de muerte por sobredosis, por así decirlo, porque en los cuerpos se encontraba una cantidad muy alta de ciertos fármacos, que la mayoría de las veces era el digoxona este que te he dicho antes. Sí, no me acuerdo exactamente del nombre. Uy. Así que esto hizo que el hospital llamara a las autoridades pertinentes, pero esto no se hizo de forma inmediata. Así que 5 pacientes más perdieron la vida en manos de Charles, con drogas como la digoxina, la insulina y la epinefrina, ¿vale? Vale. Aquí la policía ya levantó la orejita y además penalizaron al hospital por no haber reportado todo esto antes. Sí.
apenas los investigadores empezaron a rascar un poquito en todos los enfermeros, encontraron que el historial de Charles y el pasado en general era cuanto menos perturbador, ¿vale? Y los detectives Dan Baldwin y Timothy Brown, que eran los que estaban a cargo del caso, le pidieron ayuda a una compañera de Charles, que era también amiga suya. Vale. Amy Laugren o Lugren. No sé muy bien aquí si fue Amy la que, sospechando, fue y le dijo a la policía, oye, me parece que tal, o si fue la policía la que le dijo, oye, ven, que nos tienes que ayudar. El caso es que cuando la policía habló con Amy le dijo, mira, la verdad que yo siempre he creído que Charles es un enfermero excelente, pero es cierto que me hace un poquito de ruido que tanta gente muera en los turnos de él. Y aquí la policía le dijo, sí, mira, además, aquí tenemos el informe de todas las veces que Charles ha pedido cierto tipo de fármacos al laboratorio. Vale. Y aquí ella, pues, lo flipó bastante. En una entrevista que dio posteriormente dijo, apenas lo vi me di cuenta que él estaba asesinando a gente. Quedé devastada, había tantos retiros de medicamentos letales que me sentí traicionada porque mi propia intuición no me lo hizo ver venir, digamos. Amy decidió ayudar a la policía y se pasó semanas grabando todas las conversaciones telefónicas que tenía con Charles y analizando las fichas de los pacientes fallecidos, ¿vale? Charles, ella descubrió que Charles Cullen entraba en los registros de las personas que no estaban a su cargo. O sea, los pacientes, por regla general, los pacientes que morían no eran los pacientes de Charles, eran pacientes de otra gente para que no se le pudiera, pues, relacionar. Tomó la ficha del reverendo Florian Gall, que había muerto inesperadamente mientras el hombre se recuperaba de una neumonía y había tenido un paro cardíaco a las 9:30 de la mañana del 28 de junio. Y se descubrió que, y después a los 20 minutos de eso muere. Se tiene un paro cardíaco y a los 20 minutos muere. Charles no era enfermero de este hombre, pero se descubrió que había entrado a la ficha de él en el sistema 2 veces. Una a las 6:28 y otra a las 6:29, solo 3 horas antes de que su corazón se parara. Y en la autopsia se demostró que tenía altos niveles de digoxina. Los registros que había se demostraba que Charles había llegado a entrar más de 100 veces en una noche en las fichas de los pacientes. Los estaba estudiando, monitoreando, viendo en qué estado estaban. Y Amy aquí fue todavía más lejos, dio un paso más y dijo, mira, los sueros se ponen en orden, ¿vale? Para que el enfermero cuando llegue sepa, este suero va para este para este y este para este enfermo. Entonces Amy dijo, ¿y si Charles lo que hace realmente cuando nadie lo ve es cambiar el orden de los sueros? Entonces cuando el otro enfermero va y lo pone, se lo coloca al paciente. Así Charles no necesita ni siquiera estar presente para matarlo. Además, él no inyectaba un chutazo de lo que fuera, él lo ponía en el suero y eso iba poco a poco, por eso la pobre anciana esta de oncología lo dijo y al día siguiente murió, porque ella tenía el gotero, pom, 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 hasta que cae. Le podían haber hecho una mejita de caso. Sí. Y a la exmujer también. Amy concertó una cita con Charles en un restaurante y fue con el micro y todo para grabar la conversación y que la policía lo escuchara. Y le dijo a Charles, mira, yo sé que eres culpable, sé que lo has hecho, todavía estoy aquí, voy contigo a la policía, vamos juntos, tienes la oportunidad de ser un héroe, que la gente te reconozca que has dado el paso, que te has entregado y has parado esta masacre. Aquí Amy dice que a Charles le cambió la cara y dijo, ok, pero quiero caer peleando y que me caiga la pena de muerte. Ok. Charles fue arrestado, pero las pruebas no eran contundentes, ¿vale? Porque él no había dicho, yo lo he hecho. Necesitaban una confesión.
Entonces Amy accedió otra vez a hablar con Charles y le dijo que los investigadores la estaban investigando también a ella como cómplice, que por favor le dijera la verdad y que le preguntó que quién había sido la primera víctima, que si hacía mucho, que si hacía poco, y él le dijo, hace mucho tiempo que me cobré mi primera víctima. Y a ella pues al menos tenían una confesión, parcial, vale, pero una confesión. El 14 de diciembre de 2003, Charles fue detenido y acusado por un asesinato y un intento de homicidio. Fue interrogado durante 7 horas y admitió que había asesinado al reverendo Florian Gall y que lo intentó con otro paciente. En abril de 2004 se declaró culpable de 13 homicidios y 2 intentos de asesinato y aceptó cooperar para evitar la pena de muerte, que la pidió en su momento, pero aquí se ve que se hizo un poco de caquita. Bueno, eso parece, sí. Las 13 muertes estas que te digo, se declaró culpable en Nueva Jersey y luego en Pensilvania se declaró culpable del asesinato de otros 9 pacientes y 3 intentos fallidos. La lista seguía sumando y sumando y sumando y era enorme y confusa. No todos los casos en los que parecía que podría estar implicado se pudieron mostrar o se podían probar. Se sabe que la víctima más joven había sido un chico de 21 años, Michael Strenko, y murió por una sobredosis de nerepinefrina. Vale. Será parecida a la epinefrina, entiendo. Otra cosa que hacía Charles era que en vez de usar calmantes o estimulantes comunes, que además en la calle tenían un alto valor como droga y estaban bastante restringidos, tipo opiáceos y este rollo, pues él usaba medicamentos más raros que en la calle nadie iba a usar. O sea, más raros o que tuvieran menos uso en la calle como droga, como puede ser, por ejemplo, la insulina. Nadie va a chutarse insulina. A día de hoy sí. Bueno. Pero en aquel momento no. En aquel momento no. Y la epinefrina, claro, nadie se va a poner a lo loco. Me voy a poner a topísimo. No. Entonces, el pedido de estas drogas llamaba menos la atención. El pedido de estos fármacos. Era inteligente. El 2 de marzo de 2006 fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas en Nueva Jersey y la policía además para llegar al juzgado le había puesto hasta un chaleco antibalas porque la gente se lo quería cargar. No me extraña, y estando en Estados Unidos pues también es verdad que si la gente se lo quiere cargar lo mismo corre riesgo real. Sí. Muchos familiares de las víctimas han llegado a decir que están traumatizados obviamente y que han dejado de confiar en ir a un hospital. O sea, como nunca más se han sentido seguros yendo a un hospital. Lo entiendo. Después del caso Cullen, las autoridades de salud implementaron nuevas medidas para mejorar el control de los trabajadores, se incrementó la responsabilidad de los hospitales al reportar eventos adversos. Por favor. Y en 2005 se requirió que los hospitales tuvieran que comunicar ciertos detalles acerca de los empleados a la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey. También se dispuso que las quejas y los historiales disciplinarios que tuvieran relación con el cuidado de los pacientes se guardaran y se archivaran por mucho tiempo y que no se destruyeran en corto plazo. Vale. En los juicios pudo probarse que la intervención de Charles Cullen solo se pudo probar 29 muertes, pero hay sospechas firmes de que hay al menos 16 más y se cree que realmente serían muchas más. O sea, las cuentas más pesimistas, alarmistas, hablan de 400 muertes a las espaldas. Que de ser así sería el asesino en serie más prolífico del mundo en toda la historia. Motivos por lo que asesinaba, bueno, hay varios que él ha dado. Él dice que uno de ellos era que no quería ver a la gente sufrir, por eso se le ha dicho así como el ángel de la muerte, ¿no? Otros eran que no podía ver como que él quería como reanimarlos o ver cómo se reanimaban, pero realmente se sabe que no todos los pacientes que mató eran terminales, o sea, eso de que no quiero verlo sufrir, mira, entra por una alergia, le han puesto es que estaba pensando en ese justamente, vamos. Un urbazón o lo que sea que te pinchen y se va a ir para su casa, no me vale esto, no te lo compro.
Hay una peli en Netflix que se llama The Good Nurse o El Ángel de la Muerte en español y los principales, o sea, los actores principales son Eddie Redmayne y Jessica Chastain. El libro, o sea, perdona, la película se basó en el libro que se llama El Ángel de la Muerte, que se publicó en 2013 de Charles Graeber, que fue uno de los pocos periodistas que pudo entrevistar a Charles Cullen en prisión. Vale. Y hay también un documental que no me acuerdo cómo se llama, pero algo así también como El Ángel de la Muerte o algo así, que también está en Netflix. Y hasta aquí el caso del el enfermero asesino, el ángel de la muerte, Charles Cullen, el primo de Edward, como lo queramos llamar. Hijos de puta. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Además, es muy fuerte y... Es que un enfermero, igual como un enfermero, igual que un médico, es alguien al que tú te expones totalmente. Y te fías totalmente. Y te fías totalmente y estás totalmente desarmado y con la guardia baja, porque, o sea, vas con la guardia baja de cuando el ginecólogo te dice, te voy a dar un minutito de intimidad para que te cambies, para un minuto después estás haciéndote así, pues, o sea, estás totalmente expuesta en cuerpo y alma. Sí, sí, sí. Pero me sigue sorprendiendo que hay bastantes casos de este tipo, ninguno con tantísimas víctimas, pero hay muchos... me sorprende que no se pase la información, que no haya sospechas, que no Sí. sé. Hay muchos casos, que de hecho en Mentes Criminales hay uno, que es esto, pero el que lo hace también está involucrado en la reanimación del el paciente, o sea, que realmente no quiere matarlo, quiere sentirse Un héroe. dios, un héroe, y conseguir salvarlo. Entonces, el que muere más bien es un fracaso, porque su fin es salvarlo. Y es como, es que... Sí, conozco otro de un médico que también tiene telita, pero también estuvo un montón de tiempo vendiendo una moto que no era y la gente comprándosela. Y nadie le dio por mirar, oye, por hacer una llamadita, ¿no? Cuando tú cambias de trabajo, dices, voy a llamar al antiguo trabajo a ver qué tal. Claro, una carta de recomendación. No, la gente como, no, porque yo soy buen médico, porque yo soy buen enfermero. Ah, pues estupendo, sí, para adentro. Sí. Además, el chaval pues tendría buena presencia, lo que tú quieras. Claro. ¿No? Pues sí, hija, sí. Me sorprende tanto. Además, tampoco hace tanto tiempo, o sea, quiero decir, el chaval empezó a trabajar a finales de los 80, que yo qué sé, que un mínimo de centralización. Sí, podría haber. Pues en MS2, no lo sé. Pues sí, ¿y tú qué me traes hoy? Pues yo traigo hoy un caso de España. Mira. Sí, un caso que me traumatizó bastante en su momento, que es el de las brujas de San Fernando. Vale. ¿Vale? Y nada, pues está aquí cerquita, ¿vale? Verdad, lo tenemos muy cerca. Sí. San Fernando, pues, es famoso por Camarón de toda la vida y ahora pues también por el unicornio que hay en el Barrero. Esto no sé lo que es. Pues ese es un unicornio porque lo pusieron allí, porque en el 2000 dos adolescentes quisieron sentir lo que era matar y lo pusieron ahí en conmemoración de la víctima. Ah, pues eso no lo sabía, oye. Sí, pero eso es lo que hay. ¿Quién es quién? Pues vamos a describir poco, porque era gente muy jovencita y había poco que contar de ellos. Clara García Casado, de 16 años, estudiante, sociable, confiada, hija de José Antonio y de María. Querida por todos y decían que era muy confiada, que se fiaba de todo el mundo, ¿vale? Eso dice mi madre de mí. Ten cuidadito. Iria Suárez, familia militar, padre en Bosnia en el momento del crimen, madre con la que apenas hablaba y el cerebro del dúo, ¿vale? Con un coeficiente intelectual que a mí me ha dejado muerta. Ese dato no lo tenía yo. De 242, ¿vale? Una genio. Sí, totalmente. Fascinada por el satanismo y la literatura gore. Me ha entretenido. Que a ver,
No sé que no tiene por qué, o sea, esto es un detalle, es un dato, que conozco gente que le gustan estas cosas y creo, no pongo la mano en el fuego por nadie, pero creo que no mata. Que no mata, ¿vale? Creo que todo bien, pero vamos, ella no. Fan del asesino de la katana. Es ¿vale? que, claro, es que decían que era muy guapo María. Edward Cullen era muchísimo más guapo que este señor, ¿vale? Sin gustarme. ¿Era José Rabadán? ¿Era? Sí. A quien le escribían que tenemos el capítulo subido. No me acuerdo de qué capítulo es. No, yo tampoco. Pero está. Además pone José Rabadán, o sea, no, el asesino de la katana. El asesino de la katana, creo. Vale. Pues además de ser fan, le escribían cartas porque estaban buscando mentoría. Ah, que era el Yados de la época, José Rabadán. No, José Rabadán no, pero ellas pretendían que lo fuera. Ya estaban buscando esa mentoría de él como Querido ya experimentado. José Rabadán, quiero matar. ¿Me puedes ayudar, por favor? Sí. Muy bien. Sí, algo así. No sé exactamente cómo era su forma de redactar las cartas, pero me las imagino similar, así, tal cual. Y Raquel Carles. Raquel Carles, que tuvo una madre adolescente, Dios mío, adolescente que no pudo criarla, ¿vale? Ajá. Y creció con su tía abuela, que falleció cuando Raquel tenía 14 años. Se decía que era vulnerable, sumisa y que seguía a Iria como un perrito faldero. Vale. Las tres eran amigas, amiguísimas y compañeras del Instituto Isla de León. Pero la relación se fue tensando cuando Carla se echó un noviete. Vale. Porque empezó ella una relación con Manuel. Y llevó por lo normal, a distanciamiento del grupo, porque, a ver... Sí, todo nos ha pasado. Eres adolescente, te echas un noviete, no vas a estar con tu amiga 24/7, pues tienes que sacar unas horitas... ¿Quieres manoseíto? Sí, otra cosa. Y sembró el germen del crimen en el grupo, al parecer. ¿Vale? La gente es muy envidiosa. Es probable, es posible. Iria y Raquel eran inseparables, ¿vale? Vestían de negro, jugaban con la ouija, leían gore, tenían obsesión por la brujería y el satanismo. En su ordenador hallaron 35 cuentos gores y cartas para planear su ritual. Muy bien. Su admiración por otros asesinos adolescentes estaba documentada, ya que, por ejemplo, además de tener las fotografías y todas las cosas en los ordenadores, pues tenían las cartas. Algunos tenían los postes de los Backstreet Boys y ellos tenían las fotos de José Rabadán. Ya está, estupendo. Dios mío, las cabezas. Un par de semanas antes, Iria y Raquel ya habían ensayado un crimen. Intentaron matar a una mujer embarazada en el Bahía Sur, que es un centro comercial que está aquí cerquita también. Pero la víctima logró huir y ellas se fueron a casa con las manos vacías, ¿vale? Y muchas ganas, pero las manos vacías. Ay, madre mía. Desde que Clara empezó a salir con Manuel, pues sus amigas la acusaban mucho de romper el círculo y de ser una traidora. ¿Vale? Que era muy malísima. ¿Qué estás haciendo? Nos has dejado tirar, perra, esas cosas. Sí. Todo con trato de la superficialidad más perversa, miradas indirectas, presión psicológica. Qué mala eres. Nada más que quieres a Manuel, ya no nos quieres a nosotras. Ese tipo de... Nos has abandonado, hay que ver, mala amiga. Sí. Así que hoy es el día, llega el viernes 26 de mayo, ¿vale? De 2000. Cuando insiste por mensaje y le piden a Clara que salga con ellas esa noche. ¿Vale? Que ya que hace mucho que no nos vemos. Más o menos. El plan no era improvisado para nada. Clara había quedado con Manuel esa noche. Sí. Y ellas se pusieron pesadísimas, ¿vale? Que a este lo ve todos los días. Efectivamente, hay que ver que está con él. Ya no quiere nada con nadie. Esas cosillas, pero bueno. Iria diseña el plan y Raquel lo sigue, ¿vale? Quieren saber lo que se siente al matar y notoriedad. Quieren ser importantes. Ellas sí.
Para hacerlo, ella eligen el Barrero, que es donde actualmente está el unicornio, ¿vale? Que es un descampado, en medio de la nada, oscuro, marginal, sin testigos. De noche, tras la insistencia de los mensajes, pues Clara deja a Manuel y dice: Manuel, mira que me voy a ir, que me están poniendo de vuelta y media y ya no puedo más. Así que voy a ir a ver a mis amigas porque tengo que ir, o sea, ella, Angelito, ¿qué va a pensar? ¿No? Ya. Así que se despide de Manuel y se va con las amigas. En el descampado empieza la risa, empieza todo jaja, jiji, jaja, pero no. Cuando Clara está lo suficientemente tranquila y relajada, ¿vale? Recibe 2 golpes con un ladrillo. Aturdida, Raquel sigue la coreografía que Iria le está indicando y le asedia la primera puñalada. Iria sujeta a Clara y sigue animando a Raquel. Sigue. En total le propinan 32 puñaladas, muchas de ellas por la espalda. Madre mía. ¿Vale? Degollada, con el cuello abierto en 45 grados, o sea, prácticamente decapitada. Sí. La brutalidad fue tal que los forenses hablaron de un ensañamiento extremo, propio de un crimen ritualizado. Que pudiera ser. Tras el crimen, las asesinas se esconden la navaja en una maceta en casa de Raquel, se duchan, lavan su ropa y se van a tomar un refresco por allí por San Fernando. Qué bien. ¿Verdad? Mostraban una frialdad que hasta los investigadores calificaron de nunca vista. Canturrearon en los calabozos, no derramaron una lágrima ante el juez. Iria llegó a decir: no hubo nada. De hecho, a mí, Clara, no me importó ni me importa. En una de las declaraciones posteriores. O sea, frío ni el mármol. Sí. Ni el mármol. La mañana siguiente, después de que pasara esto, pues Manuel, viendo que no lo había escrito, fue a su casa. No estaba, porque pensaban que estaban. Extrañado porque Clara no aparecía, fue al descampado. Apareció por allí. Y allí encontró el cuerpo, ¿vale? Degollado y con súper mutilado. Dio aviso de inmediato y San Fernando pues se quedó paralizada. Allí apareció todo el mundo, pero los primeros, o sea, los siguientes en llegar fueron la familia de Clara antes que la policía y antes que nadie, que se quedó en shock. Pero bueno, el pueblo estaba conmocionado y el caso fue bautizado enseguida como las brujas de San Fernando, porque era como, o sea, vieron que era como un ritual. Manifestaciones públicas, ira y hasta golpes después en la furgoneta donde transportaron a estas niñas, que al principio, antes de saber que eran estas niñas, pensaron que eran un tema de drogas o de ajuste de cuentas. Vale. Pero rápidamente todo apuntó a Iria y a Raquel. ¿Por qué? Por las contradicciones que tenían y porque habían hecho algunos comentarios en el instituto, al parecer, ¿vale? Encontraron sangre en ropa que habían lavado a mano y habían tendido en el tendedero y no estaba bien lavada, al parecer, y encontraron la navaja en la maceta de Raquel. Así que no le quedó mucho más, así que pronto después de eso, mientras las tenían ahí ante sospecha, pues se descubrió también el ensayo que habían tenido en el centro comercial. El de la mujer. Los escritos rituales que tenían y las cartas al asesino de la katana pidiéndole que por favor les enseñara y demás, las guiara un poco, ¿no? Le diera consejitos. El comisario y el abogado José Ignacio Quintana recordaron la actitud de las chicas, ni arrepentimiento ni piedad. Las conversaciones filtradas muestran que Iria no solo no sentía culpa, sino que sentía orgullo. Qué bien. Raquel intentó suavizar los hechos, pero las pruebas forenses y relatos de testigos que la habían escuchado dejaban claro su papel de marioneta. ¿Vale? Pero eso no le quita culpa tampoco. No, o sea, de hecho, la policía consiguió atar cabo muy rápido por el ensañamiento, porque tampoco ese tipo de ensañamiento pues no correspondía con un ajuste de cuentas, ni con un tema de droga, algo muy personal, ni nada. Y cuando las tenían en los interrogatorios, mientras las estuvieron
después entre los interrogatorios en el calabozo y demás, se jactaban entre ellas. No ves lo guapo que estaba lo que hemos hecho. Sí. Y pues no se cortaban. Los relatos y además de las pruebas físicas directas como la sangre, la ropa y demás, eran clave y además de todo, que para las horas en las que se cometió el crimen no tenían coartada, porque ellas pensaban que ir a tomarse una Coca-Cola les iba a ofrecer una coartada, claro. Pero no correspondían las horas, porque claro, entre que la asesinaron, fueron a su casa, se ducharon, se cambiaron, escondieron las cosas, pasaron horas. Un tiempecito, claro. Entonces no cuadraban cuando la habían visto en los bares a cuando fue cometido el asesinato. Entonces, en el juicio, pues la frialdad fue total. Las declaraciones de Iria sin arrepentimiento y las de Raquel intentando parecer más ingenua. El juez, testigos públicos, estaba todo el mundo atónito. No pidieron perdón nunca. La familia de Clara estaba rota y lucharon por endurecer la ley del menor y lograron que la pena máxima se ampliara. De hecho, dijiste que tenían 16 años. 16, 16 y 17. Raquel era la única que tenía un año más. Iria Suárez y Raquel Carles fueron las primeras menores condenadas en España bajo la nueva ley de responsabilidad penal del menor. Tras pasar 7 meses inicialmente en prisión preventiva, tratadas como adultas, hasta la entrada en vigor de la ley definitiva. Fueron trasladadas a centros de internamiento para menores a partir de enero de 2001. ¿Vale? La condena fue de 8 años de internamiento en un centro cerrado para ambas, con posterior libertad vigilada de 5 años. Sin embargo, la realidad, como siempre, dista mucho de la condena. Porque como adulta hubieran afrontado hasta 25 años, pero no. Cumplieron 6 años en régimen cerrado en diferentes centros, con Iria inicialmente en el módulo de mujeres de prisión del Puerto 2, en el puerto de Santa María, y luego en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, por conflictos internos, porque encima no, ni bien, y Raquel en otro centro para menores en Madrid, ¿vale? A partir de entonces salieron en régimen de semilibertad, lo que causó la indignación y el dolor de la familia Clara, que fue brutal, que decidió mudarse de San Fernando a Chiclana para alejarse de todo un poco, ¿no? Sí, de todo. Iria se mudó a Galicia y más tarde a Oxford, donde trabajó dando clases en una escuela infantil hasta que su contrato terminó, y una denuncia por no haber revelado su historial la llevó a una investigación que posteriormente no tuvo ninguna consecuencia. Claro. ¿Vale? Esa señora dando clases. Ya. Pero bueno. Y Raquel continuó viviendo después de salir en Madrid, trabajando como celadora y peluquera, que también un oficio, dar contratos así con la gente, como celadora también, que tú te fías de los celadores también, ¿no? Siempre bajo la sombra del crimen que cometió en su adolescencia, por supuesto. Y el pueblo de San Fernando expulsó a Iria y a Raquel socialmente, pero poco más. Ya. En el Barrero, pues hoy hay un unicornio alado en memoria de Clara, símbolo de la inocencia rota, con los homenajes con homenajes de amistades y compañeros de instituto. Pero el recuerdo del crimen pues sigue en la cabeza de absolutamente todo el mundo. Y bueno, entiendo que lo conocías. Sí, lo conocía. Además lo escuché no hace no mucho de nuevo, pero da igual, o sea, es que es muy fuerte. Un caso muy duro y la brutalidad. Y la sangre fría y venga, sí, ¿qué hacemos? Vamos a matar a esta muchacha porque sí, why not? Es que no me cabe en la cabeza, la verdad. Y lo de que eran fan de la asesina de la katana también me era como, joder, ¿cómo puedes ser fan? Porque ya sabíamos que tenía fan y que sabemos de muchos asesinos que tienen fans, pero es como, ¿qué te digo? Y lo de la ley del menor, no sé si fue a José Rabadán o el crimen, los del crimen del rol, también les afectó en el sentido de que el máximo si eres menor creo que son 8 años. Entonces...
no es nada. No. No es nada. Así A ver, que no es bueno. nada dependiendo del crimen, por Claro, supuesto. O sea, no es lo obviamente. mismo 8 años por robo que 8 años por un asesinato Sí. de esta clase. Que es que al final... Así que bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Los dos casos potentitos, la verdad que sí. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Esperamos Gracias. que os haya gustado. Sí. Chao. Chao.